Después de varios vídeos sobre el oro me he dado cuenta de algo, que la mayoría ya no tenéis dudas sobre si el oro tiene sentido. La duda real es otra, cómo comprarlo sin liarla. Si es mejor oro físico o un ETC, cuánto meter, si comprar en euros o dólares, o qué cambia entre un mercado y otro. Y sobre todo, cómo encaja de verdad dentro de una cartera real sin dejarte llevar por el FOMO. Porque el error aquí no suele ser el oro, el error suele ser comprar un mal vehículo, meter un peso absurdo o entrar sin tener un plan. Así que hoy vamos a hacer algo muy práctico. Voy a enseñarte qué miraría yo, cómo lo filtraría e incluso al final veremos cómo se ejecuta una orden real paso a paso. ¡Vamos allá! Y por cierto, este vídeo nace precisamente de todos vuestros comentarios y preguntas de los vídeos anteriores sobre el oro. Así que antes de seguir, gracias de verdad, porque muchas veces de ahí salen las mejores ideas del canal. Y en la descripción os dejaré los 3 vídeos previos de esta pequeña saga. Uno más teórico, otro más centrado en el producto y otro más práctico. Pero hoy no vamos a repetir todo eso, hoy vamos a ir directo a resolver las dudas que más se repiten. Y lo primero que yo me preguntaría no es dónde comprar el oro, lo primero que me preguntaría es ¿para qué lo quiero? ¿Lo quieres para especular o para moverte con facilidad? ¿Lo quieres para diversificar una cartera financiera? ¿O lo quieres como un seguro extremo frente a una crisis muy seria o frente a la devaluación monetaria? Porque ahí cambia todo. Para mí un ETC respaldado por oro físico tiene mucho sentido como herramienta financiera. Es más cómodo, más líquido, más fácil de comprar y vender, más fácil de integrar dentro de una cartera normal. Y además normalmente bastante más económico en operativa. Porque el spread de un ETC o de un ETF suele estar mucho más ajustado que el de comprar y vender oro físico en una tienda o en un distribuidor. Y en cambio el oro físico juega otro papel, te da más sensación de control, no dependes tanto de una plataforma, pero tienes peor operativa, peor compraventa, primas, almacenamiento y seguridad. Y cuando digo seguridad no solo hablo de guardarlo bien, también hablo de asegurarte de lo que estás comprando, si realmente es lo que te están vendiendo, y que el día que lo quieras vender no te penalicen muchísimo en la recompra. Y está claro que este tema genera muchísimo debate. De hecho, en vuestros propios comentarios hay de todo. Hay gente que dice, si no lo tienes físico, no es oro de verdad. Otros dicen, el oro físico me da tranquilidad para una crisis muy seria. Y en cambio hay otros que se fijan más en la parte práctica, en la custodia, robo, recompra, primas, flexibilidad y comodidad. Y sinceramente creo que todas estas posturas tienen parte de lógica, pero que mezclan usos distintos. Porque a veces se vende la película, ¿no?, que con 4 monedas en tu casa pues te resuelve un colapso mundial, y no lo veo tan simple. Porque si el mundo de verdad se va a la mierda, igual en este escenario pues vale más el agua, la comida, la gasolina, unos antibióticos que el propio oro. Entonces, bajo mi punto de vista, no es tanto una guerra entre oro físico y ETC, sino que es una cuestión de uso. Si lo que buscas es una forma líquida, práctica y fácil de gestionar para exponerte al oro, pues un ETC. Y si lo que buscas es algo más patrimonial, más emocional o más un seguro extremo, pues estaríamos hablando de oro físico. Seguimos con la segunda pregunta importante, que no es cómo comprarlo. La segunda pregunta es, ¿cuánto tiene sentido meter? Y aquí para mí lo importante es no perder el norte, porque una cosa es querer tener algo de oro en la cartera y otra muy distinta es hacer un all-in porque ha subido porque los bancos centrales están comprando. Y ya hemos visto que gestoras muy grandes como BlackRock hablan muchas veces de exposiciones moderadas, por ejemplo alrededor del 5%. Y también hemos visto recientemente con carteras conocidas, como la cartera permanente de Harry Browne, que le dan bastante más peso, en este caso hasta un 25%. Porque al final eso no te resuelve la vida y lo tienes que aterrizar tú, no el otro, sino tú. Aunque si te quedas hasta el final te comentaré qué importe destinaría yo. Porque el oro al final es un activo real sin contrapartida y además cíclico. Y como ya hemos visto en otros vídeos, puedes tener etapas donde funcione muy bien y otras donde se pasa muchos años plano o corrigiendo. Por eso para mí, más que preguntarte si el oro es bueno o malo, la pregunta útil sería esta. ¿Qué papel quieres que juegue dentro de tu cartera? Si tu cartera vale 50.000 y decides que el oro tenga un peso del 5%, pues estamos hablando de 2.500 euros. No de 20.000, no de meter medio patrimonio y no de improvisar porque el gráfico te da miedo o euforia. Y aquí también entra otro matiz importante. La cartera respira, no es una foto fija. Si hoy decides que tu referencia es un 5%, no pasa nada si mañana por los movimientos del mercado, pues ese peso es un 4,6 o un 5,8. No hace falta volverse loco rebalanceando cada 2 semanas como si estuviéramos operando en un hedge fund. Y si os interesa el tema de rebalanceo, pues lo podemos tratar en calma en otros vídeos, porque da para muchísimo. Espero vuestros comentarios. Y una vez tienes claro que quieres exponerte al oro a través de un ETC, aquí viene el lío que veo en muchísimas preguntas. La divisa, el mercado, el ticker, la plataforma y el miedo a equivocarse por detalles técnicos. Por ejemplo, desde Just ETFs podríamos filtrar los mejores ETFs de oro. Si vamos bajando, una pequeña clasificación, el mejor ETF de oro por rentabilidad, iShares, Wisdom. El mayor ETF de oro por patrimonio, pues iShares, Invesco. El ETF oro más barato, Xtrackers, Amundi. Y si bajamos un poquito más, pues podríamos ver esta comparativa del oro. Que lo que veríamos, que por patrimonio, la primera alternativa sería de iShares, la segunda de Invesco, la tercera de Amundi. Hablaríamos en este caso de un triple empate por comisiones, menos la de Xtrackers, que es un poquito más económica. Y en este caso hablaríamos de réplica física.
Si lo cruzamos con el Ex en mi primer millón, gratuito sin registro, que lo dejaré en la descripción del vídeo, todo el mundo que lo quiera utilizar o manipular debería ir al archivo y hacer una copia, también veremos de los programas anteriores y de este pequeño filtro que veríamos las mismas alternativas. iShares, Invesco, Amundi, y también tenemos Xtrackers, una muy conocida de Wisdom Tree, en este caso era muy antigua, pero también venía de otra época con unos costes un poquito más elevados, pero nos suenan las mismas gestoras. Ahora bien, luego llega la práctica real, y aquí aprovecho para dar las gracias a Freedom24 por patrocinar este vídeo, porque sirve muy bien para explicar el paso práctico. Y si os fijáis aquí, tengo varias alternativas del oro, y surge una de las primeras dudas reales, porque la misma idea de producto puede aparecer en varias versiones. Por ejemplo, podríamos ver esta alternativa de Invesco, que si bajamos un poquito más veríamos que está en dólares, o aquí ya vemos la participación que está en dólares, y vemos otra con un ticker diferente. En este caso nos podemos fijar que el ISIN es el mismo, lo ha acabado en 3.25, 3.25, pero que en cambio aquí la divisa estaría en euros. O incluso que la misma emisión puede cotizar en distintos mercados. Y para mí la prioridad es esta. Primero la divisa y después el mercado. ¿Por qué? Porque si tú ya operas en euros y quieres simplificarte la vida, pues muchas veces tiene más sentido comprar la versión en euros. Si compras la versión en dólares, o bien porque ya tenías dólares previamente, o porque alguien te va a hacer el cambio, o porque tú has hecho el cambio. Pero aquí ya se añade otra capa, un control de cambio, fiscalidad, permutas, comisiones y etcétera. Y por ejemplo yo aquí en Freedom pues tengo dos cuentas, una en euros y una en dólares. Si ya tengo los dólares, perfecto, compro desde esta cuenta y ya está. Pero si no los tengo, pues tengo que realizar un cambio previamente y estoy añadiendo una capa más de gestión. Por eso personalmente, salvo que haya una razón muy concreta para irme a una emisión en dólares, pues prefiero emisiones en euros. Y después ya miraría el mercado. Porque, por ejemplo, si entro en la emisión de euros de este ticker de Invesco, cuando entro ya me sale el mercado. En este caso es el Xetra, que sería el mercado alemán. Y bajo un poco para volver a confirmar que es la versión en euros. Pero luego, si por ejemplo nos vamos a Just ETF, seleccionamos el mismo ETF y bajamos abajo de todo, pues nos daremos cuenta que con un mismo ticker, SGLD, cotiza la bolsa suiza en dólares, cotiza en la Euronext en Ámsterdam en euros, en la bolsa italiana también en euros, y aquí vemos en este caso que en Xetra sí que no tiene el mismo ticker, sino que es 8PSG, y en función de la plataforma, en función de la emisión disponible y de esa divisa, pues podemos encontrar una alternativa u otra. Y ahí es donde mucha gente con tanta información se abruma o mucha gente que se lía. Y lo importante no es obsesionarse con el ticker, porque el ticker cambia según el mercado y según la plataforma. Lo importante que tenemos que comprobar es el ISIN. Si el ISIN es el mismo, pues el producto de fondo es el mismo. No estás comprando otro oro, estás comprando la misma emisión, pero en otra línea de cotización. Ahora bien, el mercado sí que puede afectar a la ejecución. ¿En qué sentido? Pues en el volumen negociado, en la liquidez y en el spread entre compra y venta. Por ejemplo, si nos vamos a una fuente externa como el Financial Times y miramos este mismo ETC en distintos mercados, podemos ver que no todos mueven el mismo volumen. Por ejemplo, aquí en el SE de Londres, pues veríamos que las acciones negociadas a esta hora son casi 4.000. En cambio, paso de pantalla, aquí tendríamos el mercado de Milán y estaríamos hablando de 2.500. Y si saltamos al mercado de Países Bajos, en este caso de Ámsterdam, pues vemos que el importe negociado en este caso es más pequeño. Y por favor, que esto no quiero que se entienda como una regla matemática absoluta, porque el volumen cambia cada día y depende del momento, así que la idea práctica es sencilla. Si puedes elegir entre varios mercados para el mismo producto, pues normalmente preferirás una plaza con más volumen y un spread más ajustado. Es como comprar en un supermercado grande frente a un supermercado más pequeño. En los dos puedes comprar el mismo producto, pero en el grande normalmente hay más compradores y más vendedores y mejores condiciones de ejecución. Y sí que es verdad que a grosso modo, sin que sea una verdad absoluta, pues el mercado de la City, de Londres, SLSE, tiene más volumen que el Xetra y el de Italia, y estos dos un poquito más que el de Ámsterdam. Y ahora sí, después de todo esto viene la pregunta más incómoda. Vale, banquero, ¿pero ahora qué? ¿Entro o espero? Y aquí os digo sinceramente lo que pienso. Personalmente ya sabéis que no tengo ningún tipo de FOMO por el oro, no tengo ninguna necesidad de perseguirlo. Porque al final, una cosa es tener claro que quieres tener oro en la cartera y otra muy distinta es meterlo todo de golpe en un activo cíclico como este. Y ahora podríamos apreciar la cotización del oro en dólares desde el año 2020 y vemos una cosa muy interesante, que después de tocar estos máximos es tenido una corrección bastante seria. Ha llegado a retroceder en torno al 25% con volatilidad y ahora lo tendríamos más o menos con un descuento del 20%. Y esto, para un activo como este, pues ya empieza a estar en una zona razonable para vigilar. Podríamos ver que más o menos desde el triple techo, los máximos que estuvo respetando desde el 2020, desde que empezó a subir, pues ha tenido algún retroceso. Pero aquí un retroceso de casi el 9%. Aquí tuvo un retroceso también de casi el 10%. Aquí tuvo un retroceso un poquito más acusado que también casi el 10%. Y aquí veríamos que sería un poco el retroceso más acusado, que con volatilidad llegó a acumular una caída de casi el 26% y ahora estaría reposando más o menos en un menos 19, menos 20%.
Y si recordamos un poco que es un activo cíclico, es lo que os comentaba. Normalmente cuando sube, sube mucho, 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 pero después también está unos cuantos años cayendo. Y ha llegado a retrocesos, por ejemplo, del 40%, si hablamos del 2011 al 2017. Que nos vamos un poquito más hacia atrás, que nos vamos, por ejemplo, a esos años 80, pues más de lo mismo. Vio que subió mucho, 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 pero luego estuvo bastantes años planos o con retroceso, acumulando caídas, en este caso, del 65%. Y como ya hemos tratado en los otros programas, no sabíamos si esto iba a subir más, si iba a llegar hasta 7.000, pero sí que es de verdad que comprobando rentabilidades pasadas no aseguran futuras, pero viendo un poco el patrón o esta ciclicidad, pues sí que nos podía dar un poco de pie a pensar que ahora tendría que retroceder un poquito, o al menos a mí, que no le voy detrás y no le tengo FOMO, pues en este retroceso pues le veo un poquito más de estrategia con estas caídas y con este DCA para empezar a entrar. Ahora bien, por favor, que yo diga esto no significa que sepa si va a caer más, si ha hecho suelo o si mañana rebota con fuerza, porque eso no lo sé yo ni lo sabe nadie. Por eso, por ejemplo, si en mi plan de largo plazo tengo unos 100.000 euros, pues personalmente me sentiría cómodo con un peso del 5%, donde estaríamos hablando de 5.000 euros en oro. Y personalmente no lo metería todo de golpe, lo dividiría en dos partes. La primera mitad, por ejemplo, de 2.500 euros, que lo podría ir construyendo poco a poco. Y la otra mitad la reservaría entradas por caídas. Por ejemplo, si cae un 20, meto una parte. Si cae un 30, otra. Un 40, otra. Un 50, otra. ¿Que espero el 60? Pues en vez de dividir en 4 aportaciones, pues lo dividiría en 5. Y si luego no cae tanto y se va para arriba, pues no pasa nada. Tendré una parte ya construida y si no se da la oportunidad de meter más abajo, pues tampoco me quita el sueño. Porque esto también lo tengo muy claro. Prefiero perderme una parte de su vida antes que entrar forzado por FOMO en un activo cíclico que después me puede dejar enganchado mucho tiempo. Y por supuesto que esto no significa que sea la única estrategia buena, significa que la estrategia que mejor encaja conmigo, porque habrá gente que prefiera comprarlo de golpe, habrá gente que prefiera hacer un DCA puro y habrá gente que directamente no quiera ni tocarlo. Y llegados a este punto, antes de comprar, yo sí que revisaría varias cosas. De entrada ya hemos visto antes lo más básico, ese patrimonio, las comisiones y el método de réplica. Pero yo no me quedaría solo ahí, siempre intentaría ir un poco más allá y mirar la documentación para entender bien esa letra pequeña y ver qué hay detrás. Y por ejemplo en este caso vamos a seleccionar la versión de iShares en euros. Entramos, podríamos ver el gráfico, algunas métricas y si bajamos abajo tenemos ese kit. Y aquí sí que podremos revisar diferentes aspectos antes de comprar, los datos básicos de ese producto, el método de réplica, el riesgo, las comisiones, y esto yo lo recomiendo siempre, porque aunque no te leas el folleto entero, por lo menos aquí ya confirmas lo mínimo antes de entrar. Y aquí, por ejemplo, pues ya podemos confirmar, los valores ETC pretenden proporcionar una exposición a inversiones en oro y su valoración se basa en el precio del oro establecido por la London Bullion Market Association. La sociedad posee oro físico, cada valor de ETC tiene un derecho equivalente en metal, derecho de equivalencia en metal, que es la cantidad de oro físico que respalda el valor del ETC. Si bajamos un poquito más, pues podremos ver ese riesgo, aunque sea oro, resiliente, activo refugio, no está exento de riesgos. Y si bajamos un poquito más, pues podremos confirmar también esos costes, en este caso un 0,12%. Y luego siempre se puede profundizar más, podemos ir directamente a la página de la gestora, leer un poquito más esa letra pequeña, y aquí por ejemplo nos daremos cuenta que hay un custodio, que es JP Morgan, o incluso aquí arriba pues veíamos algo de documentación. Y en este caso, pues esto ya nos da una primera capa de tranquilidad, porque una cosa es que te digan, esto está respaldado por oro físico, y otra muy distinta es ver quién lo custodia y qué documentación publica. Y si queremos ir todavía un paso más allá, pues incluso podemos ver en esta hoja de custodia las barras de oro. Y aquí nos aparecen pues distintos detalles, la refinería, el número de serie, la pureza y dónde está custodiado. Es decir, que cuando decimos que un ETC es réplica física, aquí podemos comprobarlo bastante bien. Y con esto no estoy diciendo que tengáis un lingote concreto a vuestro nombre, vosotros tenéis participaciones del ETC, pero el vehículo sí que publica un listado de barras asignadas al producto, y eso aunque parezca una tontería da bastante tranquilidad, porque deja de ser comprar un ticker a ciegas. Y después, volviendo a Freedom 24, antes de ejecutar la compra solo me quedaría revisar la última parte, práctica. El primero, que el spread sea razonable y hay que comprobarlo. En este caso, si quiero comprobar la emisión de iShares, iría aquí, profundidad de mercado. Está el mercado abierto, es por la mañana, aún no está abierto el mercado americano, que quizá hay un poquito más de volumen, pero hablaríamos de un coste de un 0,03%. Y el segundo, el precio de la participación, porque esto sí que afecta a cómo vas a construir la posición. Si quiero invertir 200 euros, pues en esta emisión de iShares, pues tengo que seleccionar títulos 150 o 226. 200 justo no puedo hacer. Pero si me voy a la versión de Invesco, pues aquí como mínimo no puedo hacer ni 100, ni 200, ni 300. Lo mínimo son 374. Entonces, si ahora voy a hacer una primera entrada con 500 euros y por otro lado también quiero ir construyendo el DCA, aquí entra otro detalle importante, las comisiones. Porque no es lo mismo hacer una compra de 50 euros pagando 2 euros de comisión que hacer una compra más grande.
Si haces un DCA de 50 euros al mes y te cobran 2 euros, pues el impacto es de un 4%. Si lo haces de 100 euros, ya sería un 2. Y por eso, en este caso concreto, para mí, tiene más sentido hacer un DCA trimestral. ¿Por qué? Porque esos 150 euros cada trimestre, con esa comisión de 2 euros, el impacto es 1,5, lo que ya me parece algo más reducido y razonable. Y luego ya con esa compra práctica entra el último detalle, cuánto vale cada participación y cuántos títulos puedes comprar. Porque como hemos dicho anteriormente, porque no todas las alternativas encajan igual de bien con lo que tú quieres meter. Por lo tanto, este DCA de 50 euros al mes, si lo hago por trimestre, son 150 más estos 500, pues tendría que hacer una aportación de 650. En este caso ya hemos visto que iShares con estas participaciones tienen un poco más de juego, pero o hago 680 o 604. Y en este sentido lo haría o me excedería por la parte de arriba. Colocaríamos la orden y ya lo tendríamos. Y también recordaros que Freedom24 tiene una promoción de bienvenida, con la que podéis conseguir hasta 20 acciones de regalo valoradas de 3 hasta $800 cada una. Solo por abrir cuenta y hacer vuestra primera recarga desde 1000 euros ya podéis acceder a la promoción. Os dejo todos los detalles y el enlace en la descripción del vídeo. Así que si tuviera que resumir este bloque en una idea muy sencilla, sería esta. No basta con ver que pone oro, hay que mirar si es físico, qué costes tiene, quién lo custodia, qué documentación pública y si la operativa te encaja de verdad. Y para mí el orden correcto sería el siguiente: primero objetivo, después el peso, después el vehículo y después la ejecución. Pero no al revés, porque cuando lo haces al revés, pues acabas comprando un ticker por impulso y luego lo intentas justificar. Y ahora os pregunto, ¿vosotros sois más de TC líquido y práctico o más de oro físico? ¿O directamente no encaja el oro en vuestra cartera? Os leo en comentarios. Y si este tipo de vídeo contenido os gusta o os ayuda, agradeceré un buen like, que os suscribáis si no lo estáis, pero suscribiros, que casi llegamos a los 200.000, y compartirlo con aquel que lo pueda necesitar. Que nos vemos en el siguiente.